Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo voy a ser su narrador. Les contaré una historia titulada El Big Bang de las obligaciones. Verás, Thomas es un estudiante de quinto semestre de Derecho. Él es un poquito procrastinador, por no decir que es un completo vago, mas sin embargo en su universidad es conocido por ser muy de buenas, pues nunca ha perdido una materia. Para que te hagas una idea, en quinto semestre ven una asignatura un poco complicada llamada obligaciones. En primer corte, su calificación sorprendentemente fue de 5, pues estuvo en un baile, y el decano decidió darle un 5 en todas sus asignaturas, pero Thomas sabía que no iba a contar con la misma suerte en el segundo corte. Acompáñame a ver qué solución encuentra Thomas para este pequeño dilema. No puede ser. Ya casi se acerca el parcial del segundo corte y yo no sé nada. Ahora más que nunca envidio a Juan Diego. Él no se tiene que preocupar por nada de esto. Espera, mandaron un mensaje al grupo. Ojalá sean buenas noticias. Gracias, Dios. Es el mejor día de mi vida. Solo hay un problema. Yo no sé nada de videos, ni de animación ni nada. Es más, ni buena cámara tengo. Mi celular es un Alcatel 1 que tiene el micrófono dañado. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo como que mejor me veo una película y me acuesto a dormir. Soluciono eso mañana. ¿Ves cómo te dije, Thomas ama procrastinar? Y ahora Thomas cayó en un profundo sueño. Ay, creo que dormí demasiado. ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? Mi nombre es Pipoca, pero ya amigo, no te estreses. Déjate llevar por la corriente, ¿sabes? La vida es como una fuente. ¿Alguien dijo fuentes de las obligaciones? No, chispum, nadie dijo eso. Shh, cállate, Pipoca. A mí sí me interesa. ¿Qué sabes tú sobre las fuentes de las obligaciones? Primeramente, me presento. Mi nombre es Chispum, un experto en las fuentes de las obligaciones. Mucho gusto. Mi nombre es Thomas, un hombre bastante interesado en las fuentes de las obligaciones. Cuéntame, ¿qué sabes tú sobre las fuentes de las obligaciones? Bueno, primero te tengo una pregunta muy sencilla. ¿Sabes qué son las obligaciones? Obvio, fue a la única clase que asistí. Mira, incluso me acuerdo del artículo. En el 1527 del Código Civil, dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Las civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento, mientras que las naturales son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. En otras palabras, la obligación civil es la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto, llamado acreedor, a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. ¡Wow! Muy bien. Sabes más de lo que creía. Ahora teniendo eso claro, estas son las fuentes modernas de las obligaciones. El contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato, pues recordemos que el que firma un contrato se obliga a él por el artículo 1602 del Código Civil, el cual señala expresamente que todo contrato legalmente celebrado se constituye en ley para las partes, de manera que debe ser cumplido. Y si no es el caso, la parte cumplida puede recurrir a un juez para obligar su cumplimiento. En cuanto a los cuasicontratos, el Código Civil colombiano en su artículo 2302, que fue sustituido por la Ley 57 de 1887, en el artículo 34, se refiere de la siguiente manera. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa. Un ejemplo de cuasicontrato es el pago de lo no debido. El delito se considera como una de las fuentes de las obligaciones de acuerdo con el artículo 1494 del Código Civil, que concuerda con lo establecido por el artículo 94 del Código Penal. Las dos normas disponen que quien cause un daño como consecuencia de una conducta ilícita está obligado a indemnizarlo. En el cuasidelito se causa un daño por simple culpa, descuido, imprudencia, una conducta ilícita, por simple culpa, y no por dolo, maleficio.
El obligado debe responder del daño causado sin intención, en ausencia del animus nocendi, que significa la intención de causar daño. Y por último, pero no menos importantes, son las obligaciones derivadas de la ley, entendiendo ley en un sentido amplio. Es decir, trátese de ley en sentido propio, de costumbre o de principios generales del derecho, cualquier norma jurídica puede originar obligaciones ex lege. ¡Wow! ¿En serio sabes mucho? ¿De casualidad sabes algo de cómo se extinguen las obligaciones? No, amigo. Solo soy una bebida que sabe sobre las fuentes de las obligaciones. No soy superdotado. Amigo, relájate un poco. Yo soy un experto en las maneras de extinguir las obligaciones, o como a mí me gusta llamarle, el Big Bang de las obligaciones. Pipoca, por favor muéstrame tus conocimientos. Quiero escuchar todo lo que tienes por decir. Cuéntame sobre el Big Bang de las obligaciones. Bueno, Tomás, ¿sabías que el artículo 1625 del Código Civil establece que toda obligación puede extinguirse por una convención entre las partes interesadas, siempre y cuando estén en capacidad de disponer libremente de sus bienes y acuerden anularla? Además, las obligaciones pueden extinguirse total o parcialmente de varias maneras. Ahora sí vamos a empezar con el primero, que lo vamos a titular el pago efectivo, estipulado en el artículo 1626. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe. Artículo 1627, que dice: el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. En el artículo 1628 se habla de los pagos periódicos. La carta de pago de 3 períodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor. Y en el artículo 1629 se dice que los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales, lo cual, resumido para mentes como la tuya, Tomás, es pagar lo que se debe. Continuamos con la novación, que se define como el procedimiento para extinguir un vínculo jurídico mediante la modificación, adición o eliminación de obligaciones surgidas de actos de voluntad privada. Según el artículo 1689 de nuestro Código Civil, la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por lo tanto extinguida. Es, pues, uno de los medios de extinguir las obligaciones. La novación, en primer lugar, extingue la obligación anterior y al mismo tiempo hace que a la vez surja otra que reemplaza la obligación preexistente. Por lo tanto, las garantías constituidas a favor de la anterior no se transfieren a la otra. Si, dado el caso, la obligación primitiva estaba garantizada con prenda e hipoteca, estas no serán garantías de la nueva obligación, a menos que las partes así lo convenga. Artículo 1701 del Código Civil. En resumen, es sustitución de una obligación por otra. En tercer lugar está la transacción, estipulado en el artículo 2469. Es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Este mecanismo implica un acuerdo entre las partes involucradas, donde éstas renuncian mutuamente a sus derechos en conflicto o establecen nuevas obligaciones para resolver la controversia existente. Es importante destacar que la transacción puede tener efectos jurídicos vinculantes una vez que se celebra, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos en el Código Civil colombiano. En pocas palabras, es un contrato entre las partes. Sabes, ya me cansé de hablar, que te siga comentando mi primo. Él tiene un poco más de paciencia. Te lo presento. Se llama Lápiz. Hola, soy Lápiz y vamos directo al grano. La siguiente forma de extinguir las obligaciones es la compensación. Es otro modo reconocido legalmente
para extinguir obligaciones. Consiste en la cancelación recíproca de deudas líquidas y exigibles entre dos personas que sean, al mismo tiempo, acreedoras y deudoras la una de la otra. La compensación puede operar de forma legal, incluso sin el consentimiento expreso de las partes, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que son los siguientes: la existencia de deudas líquidas y exigibles, intersección de calidades de acreedor y deudor, compensabilidad de las deudas y la notificación de la compensación. Aunque no es un requisito legalmente exigido, es recomendable que se notifique a la otra parte la intención de compensar las deudas para evitar posibles controversias futuras. En conclusión, la compensación se da cuando dos personas son al mismo tiempo deudoras la una de la otra. Seguimos con la remisión o condonación. Consiste en el perdón que hace el acreedor a su deudor de realizar la prestación debida, impulsado por fines altruistas o de beneficencia. Así, el deudor se libera del cumplimiento de la obligación, operando a la vez la extinción de la misma. Para que la remisión tenga plena validez, quien la realiza debe tener absoluta capacidad de disposición sobre el objeto de la obligación. La condonación es por esencia gratuita, ya que no es necesario, para que desista el acreedor de su crédito, de la realización de una contraprestación por parte del deudor. Según el artículo 1713 del Código Civil, ocurre la condonación o remisión tácita cuando, si constando en algún tipo de título el crédito, el acreedor lo entrega voluntariamente a su deudor, lo destruye o cela él mismo la deuda con el ánimo de extinguirla. Prácticamente, es perdonar una deuda. Siéndote sincero, Tomás, este es el último que te voy a explicar. No me están pagando por esto. Sigue la confusión. El artículo 1724 del Código Civil define la confusión como la concurrencia de las calidades de deudor y acreedor en una misma persona. Al ser imposible e ilógico deberse o pagarse a sí mismo, opera a través de la confusión la extinción de la obligación. La confusión, según el numeral sexto del artículo 1625 del Código Civil, se constituye como un modo de extinción de las obligaciones, empero, eventualmente puede de presentarse como modo de extinción de derechos reales. En pocas palabras, concurren en una persona la calidad de deudor y acreedor. Ahora, Tomás, te presento a mi primo hermano Cera. Muchas gracias, Lápiz. Y mucho gusto, Cera. El gusto es mío. Mi primo hermano me pagó para hacer esto. Mira, sigue uno de los más conocidos, que es la prescripción. El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de prescripciones: la adquisitiva o usucapión y la extintiva o liberatoria. La primera es un modo de adquirir las cosas ajenas y la segunda un modo de extinguir las acciones o derechos por haberse poseído las cosas, en el primer caso, y por no haberse ejercido los derechos, en el segundo caso. La prescripción adquisitiva no es materia de este estudio, ya que se entiende que ese es tema propio del derecho de bienes, por lo cual su análisis no es pertinente. Al respecto de la prescripción extintiva, debe entenderse como el transcurso del tiempo durante el cual expiran o desaparecen las acciones que posee el acreedor para exigir de su deudor, bien sea el cumplimiento de la obligación, la restitución de la cosa o la indemnización de perjuicios. Tiene como términos en la acción ejecutiva y a la acción ordinaria. Para la primera prescribe en 5 años y la segunda en 10. En resumen, se termina el tiempo para ejercer las acciones de reclamar el derecho al cumplimiento de las obligaciones. Seguimos con pérdida de la cosa que se debe. Se entiende por pérdida de la cosa, al tenor del artículo 1729 del Código Civil, cuando aquella perece, se destruye, deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe. La norma comentada elabora una acepción mucho más amplia de lo que en términos comunes se refiere a pérdida, pues aparte del desaparecimiento, en un sentido jurídico, la pérdida de la cosa también comprende la incomerciabilidad y la destrucción de la misma. La pérdida de la cosa debida como modo de extinción de la obligación hace relación exclusivamente a la teoría de la causa extraña,
fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. De tal manera que si la pérdida de la cosa proviene de una causa imprevista e irresistible, es decir, por fuerza mayor o caso fortuito, la obligación se extingue. Para que lo entiendas fácilmente, se da cuando la obligación es de entregar un cuerpo cierto. Y ya casi terminamos, seguimos con la condición resolutoria, pues conlleva a la extinción de la obligación. El artículo 1546 prescribe lo siguiente. En todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su árbitro o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. De lo anterior se tiene que tanto cuando se solicita la resolución o el cumplimiento se extinguen las obligaciones, en la primera porque todo vuelve al estado inicial, y en la segunda porque el cumplimiento, como ya se mencionó, es el pago efectivo de la prestación debida. Cabe anotar que las dos posibilidades es posible solicitar indemnización de perjuicios. La condición resolutoria puede ser tanto expresa como tácita. La primera es aquella que expresamente estipulan las partes, la segunda es aquella que va implícita en todo contrato bilateral. Es cuando se da la condición estipulada. Y ya vamos por el último. Bueno, ya este último se lo explico yo. Es la declaración de nulidad o rescisión, por medio de la autonomía de la voluntad privada que faculta a los sujetos de derechos, para que puedan obligarse y adquirir derechos por medio del negocio jurídico. Estos pueden moldear sus intereses a través del acto que los obligaba y que puede crearse de acuerdo a sus pretensiones. No obstante, tal acto debe reunir ciertos requisitos indispensables para que pueda ser amparado por el derecho y para que en caso de incumplimiento pueda ser judicialmente exigido. En principio, el artículo 1502 del Código Civil enuncia los requisitos que debe cumplir todo negocio jurídico. Empero, esta norma no es única, puesto que se complementa con otras del Código mencionado. Tales requisitos son: en primer lugar, las partes o parte. Si se trata de un negocio jurídico unilateral como la oferta o el testamento, deben ser legalmente capaces. En segundo lugar, se requiere que las partes o la parte consientan o expresen su voluntad sobre dicho acto, que debe encontrarse libre de todo vicio. Como tercer y cuarto lugar, se requiere de objeto y causa lícitos. Además de esto, es necesario que la prestación a la cual se obligan las partes sea posible tanto jurídica como físicamente, sea lícita, determinada y que pueda ser expresada en términos de patrimonialidad. También en algunos actos es imprescindible la forma solemne. Por ejemplo, en el caso de la tradición de un inmueble, se requiere obligatoriamente de la escritura pública y de la inscripción de tal acto en la Oficina de Instrumentos Públicos. Con la reunión de todos los requisitos, el acto jurídico que pretende satisfacer los intereses de los sujetos nace a la vida jurídica y produce eficazmente sus efectos. Si por el contrario, el acto carece de algunos requisitos exigidos por la ley, tal acto será nulo según lo prescribe el artículo 1740 del Código Civil. La nulidad se constituye como modo de extinción de las obligaciones. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Son causales de nulidad absoluta. La incapacidad absoluta de alguna de las partes. Se constituyen como incapaces absolutos, según el artículo 1504 y videm. Los dementes, los impúberes y los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito u otro medio idóneo. Son también causales de nulidad absoluta la ilicitud del objeto o la causa y la falta de alguna de las formalidades 1741 del Código Civil. La Corte Suprema ha considerado: están atacados de nulidad absoluta aquellos negocios que lesionan los intereses del orden público. La nulidad relativa, los actos jurídicos que atentan contra los intereses individuales de las partes. Cuando se trata de nulidad absoluta, la legitimación por activa es amplia. Esta puede ser alegada por ambas partes, incluyendo la parte que originó la nulidad, y a pesar de que alegue su imprudencia.
De igual manera, los causahabientes pueden incoarla por dos vías, a título singular, como quienes en razón a un negocio jurídico derivan su posición jurídica a quien celebró el negocio nulo, o a título universal, quienes se constituyen como herederos. El juez está obligado a declarar de oficio la nulidad absoluta, siempre y cuando ésta se manifieste. Entendido esto, como en cualquier momento que el juez percate o perciba que un determinado acto está en contravía del ordenamiento jurídico y por ende del interés general. Asimismo, el Ministerio Público en aras al interés público y la ley puede acudir al juez para que éste declare la nulidad absoluta. De ninguna manera puede declararla por sí solo. También es posible que terceros con algún tipo de interés patrimonial actual acudan al juez para que éste declare la nulidad. Este tipo de nulidad puede ser saneada siempre y cuando no recaiga sobre objeto o causa ilícita y su prescripción es de 120 años. En cuanto a la nulidad relativa, son causales de esta, la incapacidad relativa siendo incapaces de este tipo, los menores púberes y los disipadores interdictos. De igual manera, los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. No obstante, ha considerado la Corte de conformidad con los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, la ausencia de solemnidades constituye nulidad absoluta cuando las solemnidades o los requisitos se establecen por el legislador en consideración al acto en sí mismo considerado, independientemente del estado o calidad de los contratantes, como falta de objeto, el objeto ilícito, la falta de causa, la omisión de escritura pública, los actos que la requieren, la falta de consentimiento, etc. Pero cuando las solemnidades se han establecido con miras de protección a los incapaces, entonces su omisión en el respectivo acto genera solamente nulidad relativa, salvo que se trate de personas absolutamente incapaces. La nulidad relativa, a diferencia de la absoluta, posee una legitimación por activa mucho más restringida, pues solo es posible que aquella sea alegada por la parte en cuyo favor se ha establecido. Asimismo, el juez no puede declararla de oficio. Esta debe ser alegada en las excepciones. Es decir, si no se adujo como excepción, se pierde la oportunidad. La nulidad relativa puede ser siempre saneada por las partes y su prescripción es de 4 años, según lo establecido en el artículo 1750 del Código Civil. La nulidad, cuando ha sido ya judicialmente declarada y produce el efecto de cosa juzgada, opera ex tunc, es decir, sitúa a las partes en el estado en que se hallarían si jamás hubiesen contratado. Aunque parte de la doctrina y aun el mismo código equipara la nulidad relativa a la rescisión, realmente esta última opera cuando hay una desproporción cuantitativamente enorme en las prestaciones, es decir, cuando se origina la lesión enorme. La jurisprudencia ha expresado lo siguiente. Se advierte además que la circunstancia de que en el código se use el vocablo rescisión para indicar el efecto de la lesión enorme no es argumento en apoyo de que ésta genera nulidad relativa, a lo cual cabe agregar que en el código se usa la palabra rescisión en otros casos en que tampoco hay nulidad relativa. En lo previsto por los artículos 1483, 1484 y 2294. La lesión enorme es una figura autónoma en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros que la incluyen dentro de los vicios del consentimiento. El artículo 1947 del Código Civil establece lo siguiente. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. No obstante, para que opere la rescisión por lesión enorme, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. En primer lugar, es indispensable que se trate de bienes inmuebles, ya que en bienes distintos a estos, como por ejemplo un barco o un vehículo muy costoso, la lesión enorme también opera, pero no está facultada con la acción de rescisión, ya que la ley contundentemente los excluye.
lo que los convierte en los que no puede recaer los efectos de esta acción. Como segundo requisito, debe existir una desproporción objetivamente enorme, teniendo como base el justo precio, que en nuestra legislación corresponde al valor comercial de un bien en la época determinada del negocio, siendo el caso, por ejemplo, cuando una persona paga 250 millones de pesos por una casa cuyo precio real es de 100 millones. Asimismo, soporta la lesión enorme el vendedor cuando vende por menos de la mitad. Por ejemplo, si vende por 45 millones de pesos una casa cuyo valor real es de 100 millones de pesos. El tercer requisito es cuando se trata de una compra-venta que ésta sea un negocio jurídico conmutativo, es decir, que hay certeza sobre la equivalencia de las prestaciones. Sin embargo, según el artículo 1958, prescribe que las disposiciones relativas a la compraventa se aplicaran a la permuta, siempre y cuando aquellas no se opongan a la naturaleza del contrato, siendo por tal razón aplicable la lesión enorme a la permuta. Como cuarto requisito, está que la lesión enorme no cabe en las compraventas que se realizan por Ministerio de la Justicia. En estas, iniciar la lesión enorme no prospera, pues se presume que el avalúo es realizado por un experto y por tal razón el precio no puede ser errado. El Ministerio de Justicia ejecuta este tipo de actos a través de la expropiación, los remates de los procesos ejecutivos o de oficio cuando los comuneros no acuerdan para vender. Igualmente, la lesión enorme puede ser entablada en materia de sucesiones, bien sea cuando se habla de la partición de la herencia o cuando se liquida una sociedad conyugal o una sociedad civil o comercial, pues es posible que esa partición sea inferior al 50%. La acción rescisoria, entonces síntesis, solo cabe en aquellos negocios de jurídicos de aceptación expresa. Es también indispensable que la lesión enorme no haya sido renunciada. El artículo 1950 estipula que no será válida la cláusula por medio de la cual se renuncia a la acción rescisoria. No obstante, la jurisprudencia ha dicho lo siguiente: el hecho de no estar permitida la renuncia no significa que no pueda ratificarse la venta, porque la renuncia que se prohíbe es la que se hace al celebrarse el contrato, no la que se hace después, porque por una parte, si se permitiera aquella, habría desaparecido prácticamente la nulidad por lesión enorme, y su acción, la renuncia posterior, no es otra cosa que una ratificación del contrato que está admitida. Otro requisito es que la acción no haya prescrito. El artículo 1954 del Código Civil establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años, contados desde la fecha del contrato. Por último, el requisito más importante, al carecer la acción rescisoria de efectos retroactivos, es necesario que el bien no se haya enajenado o destruido, pues de lo contrario, entablar la acción rescisoria por lesión enorme carece de sentido. Artículo 1951 Código Civil. Al ser los efectos de la acción rescisoria ex nunc, los cuales se producen desde el día en que fue celebrado el contrato. Esta no afecta a los acreedores hipotecarios. Quien invoca la acción rescisoria tiene como pretensión que se deshaga el negocio. El demandado, por su parte, puede optar por equilibrar el negocio o consentir la lesión enorme. Por mandato del artículo 1948 del Código Civil, si la acción rescisoria se pronuncia contra el comprador, éste podrá consentirla o contemplar el justo precio con deducción de una décima parte. Si se entabla en contra del vendedor, éste podrá igualmente admitirla o restituir el exceso del precio aumentado en una décima parte. En pocas palabras, se da por vicios en el contrato o incumpliendo. De verdad, muchas gracias a todos. Con toda esta información podré hacer mi video y sacarme 5. Después de que Thomas se despertó de este extraño, profundo sueño con mucha inspiración para hacer su video, tomó su celular marca Alcatel 1, que tiene el micrófono dañado, y empezó a grabar con mucho entusiasmo. Llegó la hora de presentar el parcial y, extrañamente, pudo contestar sin ningún problema. Mas, sin embargo, confiaba en sacar 5 por su video. Pero esa confianza se derrumbó pronto.
pues su profesor lo llamó por aparte, para decirle que era el peor video que había visto, pero que, sin embargo, su parcial fue uno de los mejores, pues se sacó 3.5. Thomas con esto se fue más que contento a su casa a descansar, deseando soñar nuevamente con el Big Bang de las obligaciones.